Ya hemos explicado en reflexiones anteriores que no estoy pretendiendo, bajo ningún concepto, realizar algo tan útil e interesante como es un estudio bíblico exegético, tal vez palabra por palabra, versículo por versículo. No. Eh, Tampoco estamos pretendiendo agotar todo lo que la Biblia habla sobre esta palabra tan desafiante como es la palabra altar, sino que, bueno, estamos tratando sencillamente de extraer algunos pensamientos a la luz de diferentes capítulos de la palabra de Dios, de personajes que edificaron un altar. Eh, ya hemos dicho que un altar es el lugar de la bendición, es el lugar del perdón, es el lugar donde Dios también demanda y debemos obedecer cediendo a Dios todo aquello que Él solicita de nuestra vida. Y ya hemos dejado atrás varios personajes que forman parte de los primeros libros de la Escritura, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Y en mi última reflexión hemos estado hablando sobre Josué y el altar, viendo la importancia que tiene la palabra de Dios, ya que altar y Biblia son inseparables. Y de verdad que espero que estas reflexiones te animen a ti, te desafíen, y que si todavía no conoces al Señor, tú puedas acercarte a Él y le puedas conocer por experiencia. Eh, Tal vez, eh, si te has preguntado por qué hacemos tanto énfasis en proseguir hasta la meta, ya expliqué al principio de todo esto que eso está basado en un capítulo que Pablo escribió, en concreto a los filipenses, y que él habla de que olvidando lo que quedaba atrás, proseguía a la meta. Y es que, querido amigo, la vida cristiana tiene una puerta, tiene un camino y tiene una meta. No podemos transitar el camino de la vida cristiana y llegar a la meta si no pasamos por la puerta. Y es interesante que la puerta es Jesucristo, que el camino que conduce al Padre es Jesucristo. Y que la meta de un cristiano es también la persona de nuestro glorioso Señor Jesucristo. No vas a poder comenzar a transitar el camino de la vida cristiana y llegar a la meta si primero no pasas por la puerta. Con la puerta nos referimos a la luz de la Escritura, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es imprescindible arrepentirnos y aceptarle a Él como Salvador y como Señor. No nos sirve la religión. No podemos transitar la vida cristiana en base a nuestras buenas obras, a nuestros buenos actos, tampoco en lo que hemos recibido por herencia. Necesitamos comenzar la vida cristiana atravesando la puerta, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptando a Jesucristo. Él es la puerta. Y una vez que le aceptamos y le recibimos, entonces sí, comenzamos a caminar la vida cristiana y con su palabra, su aliento, su gracia, podemos llegar a la meta. La meta también es la persona de Jesucristo. Es que Él pueda formarse en ti y en mí. Poder cumplir en esta vida con el propósito que Él tiene con nuestra vida. Y mañana la meta es poder encontrarnos cara a cara con nuestro Dios. Así que aquí estamos reflexionando a la luz de la Escritura sobre la palabra altar. Y tengo preparado a la luz de Levítico capítulo 6 el sacerdote y el altar. Así que si me quieres acompañar, en este día vamos a leer Levítico capítulo 6, versículos del 8 al 13. Levítico capítulo 6, versículos del 8 al 13. Y dice así: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche.
hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después te quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El sacerdote y el altar. Hemos leído que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondría en él leña cada mañana, que el fuego ardería continuamente en el altar, que no se apagaría. Después de haberles liberado de la esclavitud de tantos años en Egipto, después de haber sido liberado Israel, comienza a peregrinar por el desierto hacia la tierra prometida años atrás a Abraham, a Isaac, a los patriarcas. Lo notable que nos muestra la Escritura es que Dios, en vez de llevarles a Canaán por el camino más corto, pues como que les lleva camino de 6 semanas hacia el monte Sinaí. Dios no les lleva a través del camino de los filisteos o el camino del desierto, un camino que en muy poquitos días llegaban a la tierra prometida. Dios les lleva hacia el monte Sinaí, donde les va a tener un poquito más de un año. Dios quería que ellos aprendieran a depender de Él, de los almacenes secretos de Dios, de la provisión ilimitada de Dios. Dios quería que ellos desarrollaran su fe en Él, que confiaran en Él. Dios quería también disciplinarlos y adiestrarlos para la conquista de la tierra prometida. Pero Dios también quería que ellos aprendiesen a santificarse, a quitar todos los patrones y valores de vida que habían experimentado en Egipto. Así que, querido amigo, querido hermano, los saltos que Dios hace siempre valen más que nuestros atajos. En la vida cristiana no siempre los semáforos están en verde. Muchas veces Dios hace altos en nuestra vida. Así que Dios, en vez de llevarles por el camino más corto, les lleva por el camino más largo. Y todo el libro de Levítico se desarrolla a la sombra del Sinaí. ¿Recuerdas? Génesis es el libro de la elección. Éxodo es el libro de la redención, pero Levítico es el libro de la santificación. En Éxodo Dios habla desde un monte. En Levítico Dios habla desde el tabernáculo. Porque en el monte Sinaí Dios le da la ley para santificarles, pero también les da el tabernáculo para mostrarles a través de esta tienda que Dios es un Dios accesible, que ellos se podían acercar a Dios, porque en Éxodo había límites, no podían acercarse a Dios, pero en Levítico nos muestra que Dios es un Dios accesible, pero siempre a través del sacrificio. Y aquí tenemos, en lo que hemos leído, la ley del holocausto, y vamos a comenzar mostrando el final. Bien, los versículos claves para extraer otros pensamientos, pero dice el versículo 12 que el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Ellos se podían acercar a Dios. Dios es accesible, pero siempre a través de sacrificios. Pero el fuego del altar no podía apagarse. El sacerdote tenía que echar leña cada mañana, acomodar el holocausto, y el fuego tenía que arder continuamente en el altar. No tenía que apagarse, dice el versículo 13. El sacerdote tenía que echar leña cada mañana, y es que, querido amigo, querido hermano, tener un altar conforme al corazón de Dios no es automático. Y aquí está la reflexión clave en esta hora. El altar necesita ser alimentado
día tras día. El altar necesita leña todos los días. Y si tú quieres edificar un altar conforme al corazón de Dios, no olvides que edificar un altar conforme a su corazón no es algo automático, que es un proceso, que es imprescindible alimentar, echar leña cada mañana, cada día, para poder así también, como aquel sacerdote, edificar hoy nosotros un altar conforme al corazón de Dios. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. El sacerdote pondría en él leña cada mañana. El altar necesita ser alimentado día tras día. El altar necesita también hoy leña todos los días. Así que estamos a la sombra del Sinaí, tratando de ver algunos mandamientos, algunos principios que debían regir la vida de Israel una vez que entrasen a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios no les lleva, he dicho, por el camino más corto. Dios les lleva por el camino más largo. Les va a tener aproximadamente un poco más de un año a la sombra del Sinaí. Y tal vez tú estás experimentando algún alto en tu vida. No olvides, por favor, que los saltos que Dios hace valen muchísimo más que nuestras urgencias, que nuestros apuros, que nuestras prisas. Yo quiero animarte, porque es imprescindible para seguir la vida cristiana y llegar a la meta, saber los tratos de Dios, la manera como Dios trata con cada uno de nosotros. Y si queremos levantar un altar conforme al corazón de Dios, es imprescindible que ese altar sea alimentado día tras día. Es imprescindible que echemos leña todos los días al altar. Que así como en la antigüedad el sacerdote lo tenía que hacer para tener un altar conforme a la voluntad de Dios, pues porque el proceso natural del fuego es apagarse. El sacerdote tenía que alimentarlo día tras día. Pero lo bueno del contexto de todos estos versículos anteriores que hemos leído para llegar a este que es el principal en esta hora, en la propuesta de este día, que tú también alimentes tu altar día tras día, que no des lugar a la pereza, sino que hoy en día en que vivimos, como algunos dicen, con una mentalidad de microondas, en que todo lo queremos ya, es imprescindible saber que el altar conforme al corazón de Dios no es algo automático, sino que es un proceso. Porque el animal, según el versículo 9, allí en el altar tenía que quedarse durante toda la noche. Y estaba allí en el altar santificado, reservado, apartado para Dios durante toda la noche. Así que según el versículo 9 que hemos leído, en medio de la oscuridad reinante, en medio de aquella noche, la única luz que había era la del fuego del altar. Y allí en el altar, santificado, reservado, apartado para Dios, permanecía aquel animalito. Hoy Dios ya, querido amigo, querido hermano, no exige sacrificios de animales muertos. Hoy Dios exige y demanda la consagración de nuestra alma viva. Y qué bonito es saber que al altar, pues no nos podemos acercar con las manos en cualquier estado. Es imprescindible que aunque el mundo viva en la noche, nosotros como hijos de Dios vivamos la santidad. Que mientras la mayoría vive de espaldas a Dios, nosotros vivamos como hijos de luz, como hijos del día allí en medio de la casa, o de la fábrica, del taller, donde tú te muevas, que donde quiera que estés, tú seas alguien sacrificado, reservado, apartado, santificado para Dios. Los grandes hombres de Dios fueron grandes en santidad. Y en medio de aquella noche, en medio de aquella oscuridad, la única luz era la luz del fuego del altar. En aquel altar, en medio de la noche, de la oscuridad reinante, había un animalito que había sido reservado, apartado, santificado totalmente para Dios.
Y qué hermoso qué bonito en estos días, cuando la mayoría vive de espaldas a Dios, sin tener en cuenta a Dios, que tú seas también como aquel animalito, que donde quiera que tú estés, seas una persona apartada, reservada, santificada para Dios. Que aunque el mundo o tu familia o tus amigos vivan la noche, aceptes el desafío de Dios de vivir la santidad. Yo sé que no vas a poder con tus propias fuerzas. Necesitamos aceptar a aquel que, como dijimos en un principio, es la puerta, es el camino y es la meta, nuestro Señor Jesucristo. En la cruz Él me garantiza perdón, pero ahora cuando lo acepto, Él vive dentro mío y me garantiza victoria. Y ahí donde yo soy débil, pues se perfecciona su poder, se perfecciona su fortaleza. Para mí, para ti, es imposible vivir conforme a las demandas de Dios. No es que sea difícil, es que es imposible. Pero ahora ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Así que, si te parece, a la luz del versículo 9, toma este pensamiento. Que aunque el mundo viva la noche, tú y yo podamos vivir la santidad. Y no solamente la exterior, sino también la interior. Lo que piensas, lo que pienso, lo que miras, lo que miro, lo que conversas con tu esposa, lo que tal vez converses con tu esposo, porque el sacerdote tenía que tener vestidura de lino por fuera, sí, pero también según el versículo 10, calzoncillos de lino. El lino, para que puedas entenderme, representa las acciones justas, la santidad, la limpieza. Por fuera tenía lino en sus vestiduras, pero en su prenda interior, el calzoncillo, también tenía que ser de la misma tela. Y es que no se puede golpear el cielo con las manos en cualquier estado. Si quieres edificar un altar conforme al corazón de Dios, es imprescindible que aunque el mundo viva la noche, tú y yo vivamos la santidad. Pero no solo una santidad exterior, sino también en nuestro interior. ¿Por qué Dios no le permitía al sacerdote elegir el calzoncillo que más le gustara? No lo sé, las pautas, las reglas en la vida cristiana las pone Dios. Nosotros no proponemos, Él propone, nosotros debemos obedecer. Y allí, en su intimidad, mientras el sacerdote se estaba cambiando, vistiendo, estaba poniéndose el calzoncillo, pues Dios estaba grabando principios en su mente. Allí en su intimidad, donde nadie le ve, Dios está buscando santidad. Por eso, acepta esta propuesta. Yo creo que viene de parte de Dios para ti en esta hora. Aunque el mundo viva la noche, que tú y yo podamos vivir la santidad. Pero no solo una santidad exterior, lo que los hombres ven, porque la vestidura de lino por fuera, todos podían verla. La interna, el calzoncillo, solamente Dios y el sacerdote. Vive la santidad en tu interior, allí en tus pensamientos, en lo que miras cuando estás solo, en lo que hablas con tu esposa o con tu esposo, aunque nadie te vea. Que vivamos en el temor a Dios. Y así, viviendo una santidad exterior e interior, podremos acercarnos a Dios y golpear el cielo con las manos limpias. Señor, decía el salmista, ¿quién entrará allí arriba en tu santuario? Y el salmista agregaba, el de manos limpias y el corazón puro. Y es ahora que llega el versículo 12, donde Dios le da una orden. El fuego encendido sobre el altar no se tenía que apagar. El sacerdote lo tenía que alimentar día tras día con leña, mañana tras mañana. Querido amigo, Jericó no se conquistó en una hora. Jericó fue conquistado día tras día, paso a paso. Y tener un altar conforme al corazón de Dios no es algo automático, es un proceso. Y mientras
Y mientras tú te acercas a Dios con santidad, con las manos limpias, guardando tu intimidad, porque hubo muchos hombres de Dios en la Biblia que no guardaron su intimidad, que no guardaron ese temor a Dios. Tenemos los casos de Sansón, de David, y también hay otros. Pues aún hoy en día hay personas que están frustradas, que se quedaron a mitad de camino y que no llegaron a la meta por no guardar su intimidad. Y el enemigo sabe la importancia del día a día. ¿Recuerdas? Mandaba a Dalila día tras día para que Sansón revelara el secreto de su fuerza. La comida de Daniel venía día tras día para que contaminara su corazón. El enemigo también sabe la importancia del día a día. Por eso reitero, el altar necesita ser alimentado día a día. El altar necesita leña todos los días. Y así como Jericó fue conquistado día tras día, paso tras paso, aunque hoy vivimos en la era de lo instantáneo y tenemos el WhatsApp que llega ya y tenemos la leche en el microondas que se calienta ya y ponemos la tarjeta en el cajero automático y si hay dinero nos da el dinero ya. No permitas vivir la vida cristiana con mentalidad de microondas. Si quieres edificar un altar conforme al corazón de Dios, aunque el mundo viva la noche, que tú y yo aceptemos vivir la santidad. No olvides que los grandes hombres de Dios fueron grandes porque fueron grandes en limpieza, en pureza, en santidad. Que esa santidad no sea exterior, sino que allí como el calzoncillo era algo íntimo, en tu intimidad, en lo que piensas, en lo que hablas, en lo que escuchas, en lo que miras, Dios también pueda encontrar limpieza. Que así como el arca tenía brea por fuera y por dentro, tú y yo seamos de la misma pasta, por fuera y por dentro. Que haya santidad por fuera y santidad por dentro. Y no te olvidas, mientras te acercas a Dios, día tras día, alimentar tu altar. Échale leña. Conversa con Dios diariamente. Lee su palabra todos los días. Termino con esto. Altar implica esfuerzo. Altar implica disciplina. Altar implica constancia. Lo normal en el fuego, su proceso natural, es apagarse. Y si tú quieres tener un altar conforme al corazón de Dios, no olvides que el altar necesita ser alimentado día tras día. Que el altar necesita leña todos los días. Que el Señor te siga bendiciendo.